¿Por qué es importante la designación del titular de la CNDH? Es importante porque en esta suerte de pesos y de contrapesos, la CNDH juega una suerte de control frente a los posibles abusos o posible discrecionalidad, digamos, en la actuación, en el proceder de las autoridades. La CNDH fue creada con esta idea, como un organismo que defiende, que vigila, que protege los derechos humanos y tiene que funcionar como un monitor y tiene que funcionar también como una institución que denuncie cuando estos derechos están siendo violentados. ¿Cuál sería el perfil idóneo del titular de la comisión? El proceso para la designación del nuevo titular de la CNDH es fundamentalmente importante en este sentido. Tenemos que garantizar dos cosas dentro del perfil de quien será el nuevo titular de la CNDH. Por una parte, la autonomía y la independencia de esta institución. Es decir, tenemos que garantizar que esté libre la institución, pero también quien la conduce, de injerencias indebidas, de intereses políticos, religiosos o de otra índole. Y por otro lado, otro de los elementos que desde designaciones nos parece fundamental colocar es garantizar una efectiva ciudadanización de esas instituciones. Es decir, tenemos que garantizar la representación de los intereses de la ciudadanía y esto nos lleva a pensar que quien encabece esta institución tiene que tener un ascendente importante de activismo, respeto, protección y defensa de los derechos humanos, tiene que tener mucha cercanía con la problemática, con la situación que vivimos de derechos humanos y esto nos puede dar elementos, digamos, para fundar una mejor proyección de la institución de cara a un mayor y más efectivo independencia y autonomía de la institución. ¿El aumento del presupuesto de la CNDH ha mejorado la defensa de los derechos humanos? Las organizaciones que de años atrás se han dedicado a darle seguimiento y monitoreado justo el tema de la asignación presupuestal para la CNDH, me parece que hacen un énfasis importante no tanto en el monto, no tanto en la cantidad, sino en el tema de cómo se ejerce y en función de qué se ejerce este gasto, ¿no? Algo de lo que se ha señalado una multiplicidad de veces tiene que ver con ejercicio de gasto, no necesariamente en términos de protección y defensa efectiva de derechos humanos. Desde designaciones, ¿cuál nos parece que debiera de ser por lo menos un elemento para contrastar el ejercicio presupuestal y que efectivamente tuviera un impacto en el tema de derechos humanos? Pues me parece que es esto, la situación que vivimos cotidianamente con respecto a esos derechos. Es decir, cuando hablamos de que se elaboraron millones de publicaciones en torno a este tema de derechos humanos, la pregunta no es tanto en función del número, sino en función de qué efectividad tuvo esta formación y esta capacitación que se pretende dar a través de estos manuales. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Se han cambiado las prácticas? ¿Se han roto las tendencias que han habido a lo largo de todo este tiempo por parte de las autoridades que insisten en continuar cometiendo patrones de abuso y de violaciones sistemáticas a lo largo de todos estos años? ¿Se han cambiado las condiciones estructurales? Por ejemplo, muchas de las recomendaciones que provienen de sistemas más allá de México le dicen a México, hay que hacer una reforma. El ejemplo es el Código de Justicia Militar, ¿no? Hay que replantear el tema de la existencia del fuero militar y hay que insistir que tiene que existir un fundamento que es la sede civil y en tanto tendrán que conocer las autoridades civiles cuando hayan temas de violaciones donde hayan civiles involucrados a la par de elementos del ejército. ¿Qué impacto ha tenido eso, no? ¿Se han hecho esos cambios y esas transformaciones? ¿Ha habido, por ejemplo, modificaciones que entonces nos permitan dar cuenta de si se revierten las violaciones, si se revierten las tendencias? ¿Cuáles son los logros y deudas de la comisión con la sociedad mexicana? Yo creo que de los logros más importantes de la CNDH ha sido como el avance en su institucionalización. Es decir, no nacen incardinadas como parte del poder público, incardinadas en la Secretaría de Gobernación y a lo largo de la década de los 90 me parece que van ganando mucho terreno en términos de su autonomía, tanto en la posibilidad de tener una gestión libre de la injerencia del Ejecutivo, principalmente. Y aquí es un elemento en el que quiero insistir de por qué el proceso para la designación del titular es tan relevante para liberar la desinjerencia que en otro tiempo ha tenido por parte de otros poderes, principalmente del Ejecutivo. Y
bueno, con el paso de los años también ir logrando su autonomía presupuestaria. Esto es, poder decidir cómo gasta su dinero, en qué gasta su dinero, cómo organiza la estructura y su función al interior de la CNDH y cómo elabora programas, política pública que finalmente tiene como un efecto la protección y la defensa efectiva, la efectiva de derechos. Estos son de los aspectos que más se pudieran señalar, digamos. Se ha ido institucionalizando y ahí está. ¿Tiene posibilidades la institución? Sí la tiene. ¿Qué le ha limitado? Y eso me parece que nos hace llegar como al tema de carencias que ha tenido la CNDH, pues principalmente ha sido limitada por la interpretación acotada de su mandato. Es decir, no es que la CNDH no haya hecho nada a lo largo de estos veintitantos años que lleva de existencia, sí ha hecho, pero lo ha hecho muy limitadamente, lo ha hecho muy al margen de lo que la Constitución le da como posibilidades, y entonces me parece que algo que la ciudadanía sí podemos reclamarle y exigirle es justo esta posición que ha tenido, a veces tibia y a veces totalmente fría frente a las víctimas, fría frente a los casos, fría frente a los llamados insistentes de organizaciones con una tradición de defensa de derechos humanos importantísima en México y ante la cual la CNDH ha sido omisa y en muchos de los casos totalmente parcializada, digamos, y decantando sobre todo en no cuestionar al poder público, no cuestionar a las autoridades en algo que ha sido probado, que tiene un potencial violatorio y un potencial de abuso para nuestros derechos. ¿Qué expectativas tienen para la nueva designación del titular de la comisión? Esperaríamos en principio esta tarde que se inaugure el proceso y la convocatoria, esperaríamos dos cosas. Por una parte, nos parece que hay que hablar clarísimo en que quien ha encabezado la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el momento tiene una amplia gama de casos y de documentación de casos que permitirían dar cuenta de que no hay lugar a su reelección. Es decir, hay un proceso de rendición de cuentas importante donde nosotros insistimos que la sociedad civil tenemos que tener un espacio para poder aportar. Y la segunda parte tendría que ser también con la participación de la sociedad civil y con una participación importante en los mismos términos que expresa la reforma constitucional de 2011, de consulta y de activa participación de la sociedad civil, pensar la institución que queremos, en imaginar la institución que queremos en función de la realidad que queremos evitar o la que queremos transformar. ¿Algo que quisieras agregar? Un llamado al Senado, me parece que en los términos en los que Designaciones le ha dado seguimiento a estos procesos, insistir mucho en la transparencia, insistir mucho en la rendición de cuentas de quienes participarán en este proceso, insistir mucho en la participación de la sociedad civil. Solo garantizando estos tres enclaves nos parece que podemos tener elementos para que la ciudadanía nos involucremos, participemos y hagamos más fuerte este tipo de instituciones que son fundamentales en contextos como el que vivimos ahora en nuestro país.